Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, así lo determina un acuerdo de Naciones Unidas. Y vamos a conversar justamente acerca de este tema con dos personas que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña María Trinidad, quien es comisionada contra la discriminación y el racismo, y nos acompaña también el analista Álvaro Pop. Vamos a conversar con ellos acerca de este tema, así que buenas noches, bienvenidos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, María, por acompañarnos. Gracias. Voy a empezar igualmente con usted, María. Hoy, además, fue designado como un tema, un día de la comunicación, porque especialmente y particularmente para poder compartir y transmitir por medio de los medios que ya tienen algún espacio para poblaciones indígenas alrededor del mundo, o incluso en algunos espacios que se puedan conseguir, especialmente hoy día, para poder transmitir mensajes que van vinculados a las poblaciones. Se habla de más de 5.000 poblaciones indígenas alrededor del mundo. Así es. ¿Qué mensaje, en todo caso, que se quisiera poder transmitir con este tipo de celebración? Bueno, el día de ayer, precisamente, el mensaje que la alta comisionada transmitió fue de que hoy día había comunicadores indígenas y que se le estaba apostando a las radios comunitarias también. Entonces, más sin embargo, el racismo para Guatemala tiene un alto costo. Cuando hablamos de esto, desde que se enseñó y se conceptualizó el tema del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tenía que ver con la visibilización de las poblaciones indígenas originarias en muchas de partes del mundo, pero además también para poder empezar a visibilizar el combate al racismo y a la discriminación. Sí, desafortunadamente, ya les decía, el problema es complejo. La discriminación y el racismo en Guatemala sigue teniendo un alto costo porque las poblaciones más pobres son las que siguen siendo discriminadas. No tenemos todavía en estos momentos mecanismos que visibilicen a las poblaciones indígenas. Hemos folclorizado, quizás de alguna manera, desafortunadamente, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero acciones afirmativas que vayan a favor de políticas que coadyuven a las necesidades de los pueblos indígenas aún hacen falta mucho en este país. Álvaro, cuando escuchamos esto, hoy incluso el gobierno viene y plantea, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un tema que tiene que ver con arte indígena, arte de los pueblos indígenas. ¿Es suficiente esto? ¿Se está haciendo suficiente para poder tratar de disminuir la discriminación y el racismo? Bueno, absolutamente no, ¿verdad? Es insuficiente. Estamos hablando de deudas históricas que entre los guatemaltecos tenemos. Estamos hablando de un Estado que está inconcluso, incluso en términos materiales, ¿verdad? No tenemos hospitales en todas las regiones del país, no tenemos escuelas en todas las aldeas que tiene el país, no tenemos la capacidad de hacer cumplir la ley con todo el peso, es decir, la concepción de Estado de Derecho todavía es muy débil. En consecuencia, tenemos un Estado con muchísimas deficiencias, estamos construyendo Estado. Y de hecho la democracia es muy joven, tenemos no más de 30 años de tener democracia, y eso realmente no nos permite decir con propiedad que la posibilidad de que todos los guatemaltecos se vean como ciudadanos del mismo nivel sea una realidad. Y ahí está fundamentalmente el desafío de un Estado, de hacer que todos sus ciudadanos sean realmente del mismo nivel, y no lo son los pueblos indígenas. Estamos hablando de más de 6 millones de indígenas en Guatemala, 7 hay en toda Centroamérica, es decir, Guatemala es el país más indígena de Centroamérica, y esa es una reflexión que debemos de hacer el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Ahora, pero incluso en esta misma dirección, no hay realmente ni un padrón electoral, ni un censo étnico. No hay visibilización de los pueblos indígenas. Desafortunadamente no tenemos datos desagregados en este momento. El censo hizo ese esfuerzo, y digamos yo creo Pero es que una autodenominación, Álvaro. Así es, o sea, no hay un mecanismo donde podamos establecer, digamos, en muchos otros países hay censos o padrones étnicos específicos que llevan ese registro. Mira, ahí hay un asunto en el censo que hay que tomar en cuenta. El censo, los censores muchas veces en un gran porcentaje no te preguntan tu identidad étnica, a pesar de que existe la pregunta étnica. Entonces, el 42.3%, que es lo que aparece en el dato del censo, yo diría que tiene más del 15% de error. Y eso significaría entonces casi un 70% de población indígena en Guatemala, que es absolutamente obvio. Uno mira este país, cualquiera que viene de fuera mira este país y dice, este es un país indígena.
Sin embargo, cuando vemos políticas públicas, cuando vemos el gabinete, cuando vemos los alcaldes, cuando vemos el Congreso de la República, no se ven. Presencia del Estado, lo decía hace un momento Álvaro, María, el informe Nacional de Desarrollo Humano, pero el anterior en particular hizo mucho énfasis en la ausencia del Estado. Y donde más ausencia del Estado hay, por ejemplo, el departamento de Huehuetenango, uno de los departamentos con menos presencia del Estado, es uno de los departamentos con más población indígena. Sí, es uno de los departamentos con más población indígena y con más pobreza. Es donde se encuentra básicamente erradicada la pobreza en este momento. Sin embargo, no ha habido participación de la población indígena. Han llegado 1 o 2 diputados indígenas, pero que igualmente están invisibilizados completamente en el Congreso. Pero aquí hay uno de los dilemas, porque esto lo hemos hablado en otras ocasiones, con el Observatorio de Poblaciones Indígenas también lo hemos hablado. Hay una elección en municipios que son por lo menos 90% población indígena, y sin embargo queda electo un alcalde que no es indígena. Bueno, lo que sucede es que también la desigualdad de la participación económica en partidos políticos creo que es también uno de los grandes retos que las poblaciones indígenas tendrán que enfrentar a partir de ahora, porque pues es obvio y es conocido para todos que desafortunadamente la participación política no es libre. Hay que comprar un espacio en un partido político para uno llegar a obtener un puesto donde se puedan tomar decisiones. Cuando uno escucha esos temas, sigue siendo un dilema, Álvaro, de relación de poder. Efectivamente, pero además yo agregaría a la respuesta 2 cosas. La primera, no solamente Huehuetenango es un país de alta densidad de población indígena, estamos hablando de Ciudad de Guatemala. De hecho, Ciudad de Guatemala tiene todas las comunidades lingüísticas y tiene, digamos, bolsones de concentración de población indígena. Y Ciudad de Guatemala no demuestra ese reconocimiento, digamos. El país está tan avergonzado de sí mismo que incluso cuando uno camina por la Avenida Reforma no hay un solo símbolo que demuestre que la nación está constituida de manera diversa. Y eso es grave. Un Estado necesita una nación sólida y la nación es eminentemente sentimental y de símbolos. Cuando no tenemos símbolos que demuestren esa diversidad, empezamos a tener fracturas. Y de hecho en Guatemala nunca constituimos nación. En consecuencia, tenemos una gran fractura por superar. Me parece que los pueblos indígenas en Guatemala, y eso hay que decirlo con mucho optimismo, están trabajando por sí mismos, sin siquiera el apoyo del Estado, en muchísimas líneas de desarrollo. Entonces uno mira que el comercio, toda la economía doméstica, toda la alimentación está en manos de los indígenas. Todas las capacidades de desarrollo desde las comunidades son indígenas. Y eso no empalma con el Estado. Ahí otra vez tenemos un desafío de integración. ¿Dónde logramos generar un balance entre que esa diversidad no genera dispersión y enfrentamiento, sino que dentro de esa misma diversidad logremos generar unidad? Vemos otros ejemplos de otros países, mismo España. España tiene el País Vasco, tiene el área de Cataluña, tiene regiones autonómicas con etnicidad propia, y sin embargo sigue habiendo una sola España, aunque en casos hay divisiones entre los mismos pueblos. Yo creo que ya lo decía Álvaro, estamos los pueblos indígenas de alguna forma construyendo ya un estado donde nos visibilicemos, pero aparte de eso creo que para los pueblos indígenas el 2012 es de suma importancia y creo que el reto es no solamente el acontecimiento que vamos a vivir el 21 de diciembre, sino que del 21 de diciembre empezar a construir un estado plural donde todos estemos visibilizados, donde las oportunidades para todos los indígenas sean un país diferente, donde la igualdad sea en todo el contexto de una gobernabilidad de Estado, porque en este momento esa gobernabilidad de Estado para los pueblos indígenas no existe. Pero justamente hablando de eso, Álvaro, el concepto ese de que si el Estado viene y aprovecha la imagen maya para el tema del 13 Batún, más sin embargo no hay una acción del Estado para con esa población indígena. O sea, aprovecha la imagen y la relación que hay con el año, con el 2012, y esto estamos hablando de la publicidad, es acerca de esto, para invitar, más sin embargo no hay acciones hacia esa población. Claro, no, pero además ahí yo lo hago más complejo. Resulta que las instituciones que hacen esta promoción tienen bailes, tienen actividades en donde hay mucha gente donde resalta que hay gente que se viste con los trajes indígenas, y cuando uno le pregunta a estas personas si son indígenas, resulta que no son indígenas. Entonces ahí hay algo así como un autoodio, es decir, vamos a visibilizar esto pero no queremos a las personas.
queremos lo que puede producir. Yo he dicho en muchas ocasiones que el tema del turismo y promocionar al mundo indígena no es malo. Lo que es malo es lo que viene a continuación en términos de oportunidad. Hay una apuesta, por ejemplo, del país en torno a la minería y hay una población indígena que rechaza la minería. Ahí empezamos las contradicciones. Entonces, podríamos realmente, si quisiéramos, hacer una apuesta del turismo, pero hacerla una apuesta seria. Conozco, por ejemplo, inversionistas serios y grandes en el ámbito del turismo que quisieran tener una oportunidad, pero no la pueden cuando tenemos esas disonancias en estos temas. Un mensaje bajo este ambiente, donde hoy principalmente lo que se buscaba era sí que a través de los medios de comunicación se transmitiera un mensaje de resaltar las poblaciones indígenas, pero al mismo tiempo tratar de disminuir el racismo y la discriminación. ¿Qué mensaje quisiera dar en ese sentido? Bueno, yo insto e invito a los medios de comunicación a que no solamente hoy, que es 9 de agosto, erradicamos la discriminación y el racismo. Yo creo que el trabajo que los medios de alguna forma realizan es sumamente importante para ir de alguna forma educando a la población, para ir eliminando este flagelo que tiene un gran costo para Guatemala, pero que sobre todo vulnera los derechos de todas las personas que sufren de alguna forma esta discriminación. El no recibir un servicio de salud con pertinencia, eso también es un acto de discriminación y que ataña y daña la salud de cualquier ser humano, porque el hecho que no sea entendido, que no el médico que lo está atendiendo no sepa qué le está pasando, creo que ese es un acto de discriminación que ha dañado muchísimo a la población indígena y que le ha cobrado vidas. Y si no, las muertes maternas que hoy día seguimos día a día viviendo en este país y que desafortunadamente Alta Verapaz ha incrementado esas muertes. Precisamente anoche murió también otra persona por muerte materna. Entonces yo creo que también es un llamado también a los medios de comunicación, pero también sensibilizarnos con el tema, con que no es solamente el 9 de agosto un día que debemos de folclorizar, sino que es la construcción de un Estado donde seamos visibilizados, pero que también nuestras atenciones sean con identidad, con el derecho que nos corresponde como población que somos, pero sobre todo a los medios de comunicación, que sus mensajes hacia las poblaciones sean con una minimización de ese lenguaje racista que muchas veces se transmite. Álvaro, 30 segundos. Cuando se tiene el espacio para poder compartir, para poder escribir, para poder hablar en los medios y demás, se vuelve más importante aún porque se habla o se presenta como si estuviera hablándose en nombre de todos los pueblos indígenas, cuando realmente cada una de estas poblaciones tiene una identidad propia. Por supuesto. Y por eso el pluralismo. En realidad, muy rápidamente decir que Guatemala es un crisol y que de ahí el Estado tiene la responsabilidad de servir en esa diversidad. Yo decía hace un momento en una publicación, iguales en derechos políticos, diferentes en derechos culturales. Culturalmente podemos ser diversos y hacer una explosión que nos permita salir de la situación en la que vivimos, vernos a la cara en igualdad de condiciones y tener oportunidades. El país está ansioso de oportunidades. Lo de Londres y la experiencia de nuestro maravilloso atleta demuestra que realmente hay gente que puede hacer cosas y lo está haciendo. Más de 20.000 maestros se gradúan todos los años y un gran porcentaje de ellos son indígenas. ¿Pero dónde van a trabajar? La oportunidad me parece fundamental. Justamente vamos a hablar un poco de ese tema en la segunda entrevista, así que les agradezco, Álvaro. Muchas gracias, María, por habernos acompañado. Vamos al corte, estamos acá a las 8:45.